Muy buenos días, Adelante, Mario. tengan todos ustedes. A nombre de la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística, APOCAR, les doy la más cordial bienvenida. Soy Mario Andrade, vicepresidente de la asociación. Nuestro webinar de hoy es de alta importancia en el suministro estratégico profesional y se trata de gestión de riesgos legales. ¿Cómo reducir y evitar responsabilidades por actos de nuestros proveedores y aliados comerciales? Para este importante tema, nos acompaña un experto en la materia, el licenciado Víctor Rivas Hernández. Víctor es abogado especializado en materia penal, con más de 13 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente es socio de la firma ARC Abogados, en donde ha tenido la oportunidad de asesorar a empresas y empresarios en la gestión de riesgos legales y defensa estratégica. Cuenta con formación de posgrado y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le permite integrar una visión técnica y actualizada del sistema jurídico mexicano, particularmente en temas de responsabilidad penal, debido proceso y cumplimiento normativo. A lo largo de su trayectoria ha participado en la atención de asuntos de alto impacto, así como la asesoría a empresas con operaciones complejas, incluyendo clientes nacionales y extranjeros. Su práctica se enfoca en la prevención y riesgos penales, diseño de estrategia de compliance y defensa en procedimientos penales. Además, se ha desempeñado como docente y capacitador, impartiendo cursos y seminarios dirigidos a empresarios, servidores públicos y operadores jurídicos, destacando por su capacidad de traducir temas complejos en herramientas prácticas para la toma de decisión. Víctor, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mario, a todos los presentes que están aquí escuchándonos, sintonizándonos. Les agradecemos que es su tiempo y su atención. Y bueno, el día de hoy es un tema bastante interesante, bastante enriquecedor, que es la gestión de riesgos legales, cómo reducir y evitar responsabilidad por actos de proveedores y aliados comerciales. Y bueno, siempre que estamos o que estoy dando este tema en otros lugares, en otros sitios, es importante situarnos en el antes y en el después. Este tema es profundamente interesante. Nosotros como empresarios, como directores, como empresas, como colaboradores, pero es muy importante situarnos en el antes y después, porque al final antiguamente no se conocía como una responsabilidad por parte de las empresas, ¿no? Las responsabilidades recaían únicamente en las personas físicas, éramos los empleados, eran los apoderados, eran aquellas personas las que detentaban un nombramiento, quienes eran exclusivamente las personas en quien iba a recaer o detentar esa responsabilidad. Hoy en día ya hay una responsabilidad reconocida en la ley de que las personas morales son susceptibles de tener responsabilidad, no nada más penal, sino civil, contractual, en materia regulatoria, fiscal, y es por eso la importancia de identificar cuáles son los riesgos, más allá de operativos legales, que se enfrenta una compañía. Seguramente y esta pregunta es importante. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a cuestionarme qué riesgos son a los que se enfrenta principalmente nuestra empresa? Y nos surgen varios, ¿no? Nos botan muchísimas riesgos, pero también ya no sabemos qué hacer después de ahí. Entonces, la idea del tema de hoy es fungir como una brújula muy específica, darles directrices para que el día de mañana pueda, mucho o poco, servirles en la aplicación de su empresa, sea pequeña, sea grande, sea macro, o de su negocio, y que esto les pueda ayudar para una mayor eficiencia y definitivamente para mitigar riesgos. Entonces, yo les quiero hablar, bueno, sé que esta conferencia se imparte también en Sudamérica, en otros países, únicamente desde aquí de México, pero sí desde la experiencia de México como de la reforma del junio del 2008 en materia penal, en donde en efecto pues se incorpora que las personas morales puedan tener responsabilidad penal. Ahí hay un cambio de paradigma en el sentido de que ya no únicamente las personas físicas, sino que también las personas morales pueden ser susceptibles de sanciones, y estas sanciones como multas, como clausuras, como suspensión de actividades, sino que también incluso la disolución. Es decir, una persona moral, una empresa, una compañía puede, o por decirlo en términos coloquiales, puede morir.
¿no? Si el Estado la puede aniquilar en caso de que haya un riesgo que no previó. Se le denomina como un indebido, no adoptó un debido control organizacional. Entonces, lo que queremos hacer es evitar estos riesgos, pero también empezar cuál es la razón por qué evitar estos riesgos legales, ¿no? En primer lugar, es un aspecto fundamental que en nuestra empresa no queremos que sufra alguna sanción, como una multa, como un decomiso, como un aseguramiento, como una clausura, una suspensión de actividades o, como ya lo hemos mencionado, como una disolución. Entonces es muy importante enfocarlo. Y la segunda razón también, que no es que el Estado está íntimamente ya relacionado para que haya una autorregulación de las empresas, pero pues también esa autorregulación, ese buen gobierno corporativo, al final se va a traducir en que si nosotros sabemos identificar, sabemos evaluar, sabemos mitigar esos riesgos, pues se va a traducir también en una empresa sana. Hay muchas empresas, hay muchas compañías que incluso están cerca de la quiebra por algunas sanciones, ¿no? Hay sanciones multimillonarias a compañías porque no lograron visualizar, no lograron ver más allá y situarse en un lugar donde pues, se podían prevenir esos riesgos. Entonces, es muy importante hacer esta aclaración, que las empresas tienen responsabilidad penal, que es en específico a mí la materia que me apasiona, que me agrada, pero también vamos a estar hablando de responsabilidad contractual, de responsabilidades regulatorias, ¿no? Entonces, el riesgo. A mí me gusta mucho empezar por los conceptos. Pienso que si no hay conceptos no podemos hablar de nada, o estamos suponiendo estamos haciendo conjeturas. El riesgo, ¿qué es el riesgo? El riesgo, esta es una definición, la verdad, muy simple. Creo que cumple con tarea nuestra función de hoy, que es explicar justamente, evaluar estos riesgos y para lo que nos vamos a estar refiriendo. Es la contingencia o proximidad de un daño. Entonces, esta definición es de la Real Academia Española, entonces lo establece como una contingencia o proximidad de un daño. Estamos viendo que hay un sentido negativo en riesgo, que forzosamente hay una contingencia o proximidad de un daño. Puede ser que no siempre sea de esa manera, sin embargo, la Real Academia lo apunta así. Hay una convención de Basilea que principalmente pues, es un tratado, es un instrumento en el que se establece otra definición de riesgo. Es más o menos en este sentido, o sea, con estas características, nada más que tiene un concepto también positivo y negativo. Te puede decir que el riesgo también puede ser como una oportunidad para llegar a algo más. Está también muy interesante esa definición. Sin embargo, quiero que nos quedemos con que va a ser un posible daño, va a ser un posible daño a nuestra empresa, va a ser un posible daño a nuestros empleados, va a ser un posible daño al patrimonio, a la reputación. Entonces, nosotros nos tenemos que anteponer, tenemos que de alguna manera sembrar las directrices para de que eventualmente se llegue a materializar ese riesgo, qué es lo que estamos haciendo y ya salir de ese bache. Entonces, todo, siempre, pues en la vida hay riesgos, eso es algo innegable, ¿no? Cualquier actividad también conlleva riesgos. Entonces, independientemente de la empresa a la que nos estemos dedicando o al giro comercial en el que estemos, pues está implícito un riesgo inherente. Un riesgo en cualquier actividad que nosotros estemos desempeñando, hay un riesgo, y en esos riesgos entonces nosotros tenemos que evaluarlos, tenemos que identificar y crear un plan de acción para el día de mañana, que si se presenta esa contingencia, pues al final del día sabemos cómo remediarlo, tener esa capacidad de control, tener esa persona dentro de nuestra compañía o dentro de nuestro negocio nos puede solucionar. Es un primer contacto. Entonces es fundamental esta cuestión. Hablo, por ejemplo, en el caso particular de México, en el que pues ha habido empresas en donde son vinculadas a proceso, hablando todavía respecto a esta responsabilidad penal, pero que han sido, es decir, que es vinculadas a proceso, han sido consideradas como que tienen un cierto grado de participación penal en eventos delictivos, esto atendiendo a que no tomaron previsiones, a que no se antepusieron ante esos riesgos, ¿no? Un claro ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Gas Nieto, HSBC tuvo otra vinculación a proceso. Entonces, son empresas, empresas transnacionales, son bancos que pudiéramos pensar
que están blindadas, que están al final del día, que tienen un área de compliance, que tienen un área jurídica, que tienen una infraestructura jurídica importante de gran envergadura. Sin embargo, siempre hay algo que se escapa, ¿no? Entonces, la idea es cubrirlo de alguna manera, mitigarlo, como lo vamos a ver ahorita, poner siempre estos riesgos inherentes, pero siempre poder reducir en la mayor medida. Entonces, siempre va a haber un enfoque basado en este riesgo. ¿Cómo es la manera en que nosotros podemos poder disminuir o poder de manera exponencial reducir esta contingencia? Pues es conociéndonos, conociendo el negocio, adentrándonos, que muchas veces, y esto pasa, bueno, en negocios muy pequeños, es muy obvio, ¿no? Y es algo prácticamente, puede llamarse una obviedad, en el que, pues si son 10 personas y que se fundó y es un negocio pequeño, en el que va esperando, pues tienes la capacidad de poder supervisar a esas 10 personas, o puedes estar creando manuales, crees poder políticas en el sentido que son relativamente sencillas de la aplicación, ¿no? Un canal de denuncias. Sin embargo, cuando ya hay una empresa, cuando ya hay una cantidad importante de empleados, ya creció en finanzas, ya creció en pago de contribuciones, ya creció en balance de resultados, estado de resultados, todo, balance general, todo este tipo de cuestiones, pues ya ahí se torna mucho más complicado. Por lo cual, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es conocer el negocio como ninguna otra persona, obviamente. Establecer indicadores, asignando un nivel de riesgo que determina qué probable es que suceda. Lo iba a traer, de hecho, el día de hoy a la presentación, pero hay una, no sé si aquí seguramente han visto, pero hay un tabulador, hay un formato muy específico que utilizan las empresas en el que se va evaluando ese riesgo, se va poniendo nivel de riesgo 8, no sé, 9, posible contingencia, y eso es lo que hace, estar evaluando, conocer negocio y evaluar qué tanto me puede perjudicar ese riesgo, si es poco o alto. Nosotros, muchas empresas que hemos asesorado, siempre acostumbramos a hacer le llamamos como un traje a la medida, porque no podemos ir por la vida dando las mismas recomendaciones a todas las empresas. Claro que hay recomendaciones generales como estas que estamos poniendo sobre la mesa. Sin embargo, no va a ser la misma recomendación para una empresa farmacéutica, para un banco, que para una escuela, para una institución educativa. ¿Por qué? Porque al final del día, pues tienen un giro distinto, hay intervenientes distintos, hay regulaciones distintas, hay procesos distintos. Entonces, esa es la importancia del por qué se tiene que conocer a la empresa, nos tenemos que adentrar a las entrañas, y obviamente se tiene que identificar los huecos, los puntos débiles de la compañía. Existen los gigantes. Estos, por cada riesgo asociado, establecer un mitigante, el cual permite reducir a su mínima expresión de riesgos. Un claro ejemplo, y lo que yo siempre suelo decirles, es la famosa caja chica, ¿no? Que en algunos negocios, bueno, dicen, sí, le damos caja chica, pero ni es tan chica, porque no sé, 2 millones le tienen la caja chica. Entonces el contador tiene esa caja chica para poder disponer. Obviamente ahí hay un foco rojo. Ahí hay un foco rojo, porque al final del día se viene luego a la mente, ¿no? Digo, bueno, confías mucho en el contador, es una persona de confianza, o confías en la persona que le estás depositando esa caja chica, pero con esa cantidad, pues evidentemente pues surgen diversas interrogantes, ¿no? Puede haber una contingencia, prevención del lavado de dinero, puede haber una contingencia en relación a que ese dinero pueda pasar a otras manos, utilizarse para hacer pagos de unos servicios que no son correctos. Entonces, esos tipos de circunstancias deben de atenderse, y también, como en este caso, mitigar ese riesgo. Después va a quedar siempre un riesgo residual. Una vez que se apliquen de forma correcta los mitigantes, siempre existirá la posibilidad de que ese riesgo no se actualice. Sin embargo, la responsabilidad de consecuencias se minimiza, ¿no? Nunca vamos a estar exentos. Me encantaría a mí decirles que va a haber un blindaje total contra lo que sea. Sin embargo, esto no va a ocurrir, porque pues siempre va a haber una contingencia latente, siempre va a estar ahí algo que nos puede fallar, pero sí podemos reducirlo de manera exponencial, que eso es lo que pretendemos. Bueno, aquí, ¿cómo aplicar los mitigantes? Aquí es, como les comentaba, hay varios tipos, ¿no? Hay una empresa, no voy a decir el nombre, obviamente somos muy respetuosos en cuestiones de confidencialidad y de nuestros clientes y de todos, pero
Creo que la mejor forma de aprender o de transmitir las experiencias por medio de ejemplos. Estábamos asesorando en una ocasión a una empresa de seguros, es una empresa de renombre, pero justamente observamos un patrón en sus demandas y denuncias. Llevamos tanto la materia civil como la materia penal, y en estas pues había como un patrón en el sentido de que buscaban, habían encontrado una laguna en un contrato en específico y estaban pues demandando a la empresa, a la aseguradora, y denunciándola también. Y pues la verdad era, doblaban las manos. Y nosotros, si logramos eliminar o salir avantes en algunos procesos, sin embargo, pues lo prudente ahí era pues hacer un due diligence, ¿no? Un due diligence que implica esta labor exhaustiva de los contratos para buscar que estén en una buena redacción, que estén obviamente, que no se presten en una interpretación indebida, que no haya un sentido diverso a una palabra. Pero lo más importante es que, pues, que tengan, además de las cláusulas generales, que esté la empresa pues, salvaguardada. Entonces, el contrato estaba muy mal hecho y era la consecuencia de de todo ese dinero que estaba perdiendo la aseguradora, la empresa. Entonces, no fue hasta que se cambia que ya empieza a contrarrestarse ese riesgo. Es súper importante que ustedes identifiquen no solo o que tengan un área legal. Digo, sé que va a haber aquí personas que sean abogadas, que sean incluso que tengan incluso su jurídico y que estén involucradas en la empresa y que digan, ¿saben qué? Pues yo me siento súper tranquilo en mis contratos, yo estoy súper blindado y el día que me demanden, pues no hay ningún tema ni que me denuncien, pero sí es muy importante hacer una revisión periódica de esos contratos, de esas regulaciones. Y lo que tenemos hoy en día, un aviso de privacidad, ¿no? Que ya te lo ponen en todos lados, bueno, en la mayoría de marcas a algún lado, y si quieres escuchar el aviso de privacidad, que esto pues es propio de una regulación. Es sancionable si no te ponen un aviso de privacidad, si no te ponen derechos ARCO. Entonces, ¿cómo hacer? Es súper complicado, ¿no? Creo que muchas personas coincidiremos. Esto es complicado, es una labor titánica, porque te implica contratos, regulación. Oye, pero que tampoco me vayan a clausurar, pero que tampoco vaya a denunciar, que me vayan a denunciar, que tampoco esté incumpliendo con una cuestión administrativa y que tengo que ser también impecable en mi labor reputacional de la empresa. Eso es muy, muy importante y parece muy complicado, pero es una labor definitivamente que vale la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar los mitigantes? Bueno, esta frase que puse, lo que no se mide no se puede mejorar, creo que ejemplifica muy bien lo que se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que estar en una constante retroalimentación, en una constante identificación de conocer a la empresa para poder, pues, en una mejora continua. Eso es un término que incluso ahorita vamos a ver, que unas ISOs, pero que ahí vienen todos esos términos. Lo que le estoy dando, insisto, es algo muy digerido de todo, ¿no? No, tampoco me estoy adentrando en muchas técnicas, de mucha técnica o cuestiones jurídicas, para no, obviamente no es la intención aburrirlos, ni mucho menos, sino únicamente es darle algunos tips y que el día de mañana salgan, que les haya servido de algo, ¿no? Entonces, justamente retomando el tema, es analiza tu negocio, el tipo de clientes, las zonas geográficas, las formas de pago, el tipo de actividad económicas, el proveedor es personal, es fundamental, ¿no? O sea, si nosotros no conocemos nuestro negocio, como ya se los había comentado, no podemos ni siquiera dar el primer paso, porque al final del día estamos especulando nada más, o estamos diciendo el famoso what if, ¿no? Que es todo, o sea, nos podemos imaginar todo y nos vamos a quedar sin hacer nada. Entonces ya se implementan las mitigantes asociadas al tipo de negocio. Como les comentaba, cada negocio es completamente distinto. Yo no puedo decir que voy a hacer un compliance o que yo ya tengo un compliance de cualquier materia, sea penal, administrativo, civil o un due diligence. Si el día de mañana alguien de ustedes contrata a un abogado y les dice, sí, yo lo hago en un día, pues desconfíen de él, o que les diga, sí, yo ya lo hice en esa empresa y entonces va a ser el mismo en el tuyo. Desconfíen mucho de esa persona porque al final del día está omitiendo justo el paso primero, ¿no? Que es adentrarse a su negocio, que es adentrarse incluso por las zonas geográficas, o sea, incluso por los proveedores, porque son distintos proveedores, puede cambiar muchísimo todo. Entonces, eso es muy importante. Es un traje a la medida en el que ustedes, un compliance en el que se tienen que adentrar primero
conocer súper bien cómo va a estar estructurado su negocio, cómo funciona, quiénes tienen por clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus comerciales. Y una vez eso, ya identifiqué más riesgos y una vez que identifique esos riesgos, cómo puede ser para mitigarlos. Evaluar y corregir a través de una auditoría independiente y externa, misma que permite identificar áreas de oportunidad de los mitigantes y corregir. Eso capacita e implementa desde la alta dirección hasta el escalafón más bajo de la organización. Eso es súper importante, es un aspecto de liderazgo. Eso también viene ahorita en la NOM que les voy a pasar. Son ISO, que son fundamentales para estos temas. ¿Qué son ISOs para a personas, para quien no lo conozca? Pues no es otra cosa que normatividad en materia internacional que sirve para la eficiencia, para eficientar un servicio. Eso es en términos muy generales, ¿no? Eso es que hay ISOs que seguramente han escuchado, ¿no? La ISO 9001, la 7001, que ahorita la vamos a ver, que hay una normativa internacional, ese compromiso de eficientar un servicio o productos. Y justamente estas NOMs hablan de cómo se puede ir mitigando estos riesgos, de qué es un riesgo también. Ya vimos que pues, hay una definición en la RAE, otra en la Convención de Basilea, también una en la ISO, pero también de cómo es que se puede ir saliendo a flote y mitigando. Y esto porque, como le comentaba, también el Estado ha sido un poco más cauteloso ya en decirle a las empresas, ¿sabes qué? No quieres que me meta con tu empresa, no quieres que yo esté diciéndote qué hacer y cobrando muchos impuestos o de alguna manera sancionándote con responsabilidades de cualquier materia, entonces por favor autorregúlate, ¿no? Esto es también parte de una autorregulación que hoy en día es mucho más ágil. Como les comentaba, estas ISOs son, y a quien le interese, pueden tomar nota respecto de estas ISO, que es la 37001 y la 37002, en el que a grandes rasgos, como les comentaba, 37001 abarca varios pasos de cómo, en esencia son estos, muy resumidos están aquí, pero en esencia son esos pasos, ¿no? Evaluar cuál es el riesgo, conocer a la empresa. Después hay un apartado de liderazgo, en el que este apartado de liderazgo es cómo nosotros podemos a quién delegar estas funciones, a quién poder, y no van a ver al director general litigando o resolviendo todos los problemas. Puede ser que va a estar involucrado definitivamente en todo. Sin embargo, va a haber un grado de contención también. Va a haber alguien, oye, va a estar el jurídico y va a haber las empresas que ahora tienen su Chief Officer Compliance, un canal de denuncias. Entonces, va a haber un comité, va a haber un área estructurada para que puedan hacer frente a todos y cada uno de los problemas que se puedan llegar a la empresa, que se puedan presentar. Entonces, eso es muy importante porque al final del día, esta ISO, se la recomiendo mucho. Igual les va a servir muchísimo para su negocio, para saber, para informarse, por lo que quieran, pero es muy importante esta ISO 37001. Definitivamente da unas directrices muy concretas en relación a todos los riesgos y a la mejora continua, a la capacitación de una empresa, de cómo viva, cómo es un órgano vivo una empresa, porque al final, si tú la dejas ahí, se va a morir, ¿no? O sea, si no le das oxígeno, si no le das mantenimiento, si tú no le pones, oye, pues de afrontar los problemas tanto internos como externos, pues son muy importantes. Se hace una distinción muy clara entre cómo hay riesgos. Ahorita nos estamos refiriendo a los legales, pero hay riesgos operativos y también hay riesgos legales. Y muchas veces la distinción es muy sutil, casi imperceptible. ¿Por qué? Lo puedo decir de esta manera. Como ejemplo, podemos decir, oye, pero si el contador de la compañía se le olvidó hacer una declaración mensual, ¿eso es un riesgo legal o operativo? Entonces, podríamos pensar, ¿no? Y decir, oye, pues eso es legal, porque al final del día me retrasó o puedo incurrir en alguna de las hipótesis de defraudación fiscal, o puede ser que ya omití un pago de contribución y me lleva multa y me lleva multas, actualizaciones y recargos, ¿no? Al final eso es operativo, eso es alguna cuestión de organización, que puede traer también implícito consecuencias del orden legal, claro. Sin embargo, si es meramente operativo. ¿Qué podría ser en específico una contingencia, un riesgo legal? Los que ya hemos comentado, pero me gusta mucho poner ese ejemplo, el aviso de privacidad, ¿no? Que yo creo que ya es, la verdad no me ha tocado empresas que no lo tengan. Ya es muy poco común, pues debe de haber, en el que pues, no tengan aviso de privacidad o que no tengan
los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación, oposición, en el que pues llegue a una persona o el tratamiento de los datos personales que no los den, no los tengan conforme a una normatividad, la equivalente sea de aquí de México, sea del país donde se encuentren, hay una normatividad. Entonces, desde el marco regulatorio se tiene que estar visualizando y se tiene que ir hasta anteponiendo. Por eso les comento, es muy importante ese tipo de cuestiones y hacer esa distinción también cuando estamos en presencia de un riesgo operativo o de un riesgo legal. Entonces, esta ISO nos va a servir muchísimo para ese aspecto, como les comentaba, para poder estar también diseñando estas directrices de una mejora continua en una compañía. Por su parte, también la ISO 37002 es también atenta a los canales de denuncias. ¿Cuáles son los canales de denuncias o qué es un canal de denuncias? No es otra cosa más que derivado de esta necesidad de una empresa que se tiene que autorregular, que tiene que sobrevivir, que el Estado le está depositando confianza y le está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que salvaguardar y autorregularte de la manera que mejor puedas. Entonces también la empresa tiene que hacer frente a este tipo de circunstancias, a cualquier riesgo, pero también a cualquier delito y también a cualquier acción, ¿no? A cualquier, si se pone del conocimiento que hay una persona que supongamos eh, tiene riesgo de que se quiere quitar la vida, pues supongamos, también la empresa pues tiene que salvaguardar ese aspecto, ¿no? Hoy en día también es muy importante en los canales de denuncia, hablando de este tema, el aspecto psicológico, ¿no? De la persona. También antiguamente pues era prácticamente, pues no era tan visible, no estaba tan... eh, no era tan relevante o al menos no era la percepción, ¿no? que se tenía. Hoy en día incluso ya también hay normatividad en el sentido de que hay NOMS en el que de aquí las NOMS son normas oficiales mexicanas, en la que las empresas también tienen la obligación de salvaguardar esta integridad psicoemocional, psicológica de los empleados, dando estas herramientas para que puedan pues, ser de mayor productivos. Entonces, eso es una cuestión también muy importante y estos canales de denuncia van a fungir como van a tener un doble objeto. Por una parte, pues también van a disuadir cualquier conducta delictiva, porque pues al final, si una persona quiere eh, cometer un delito, pues sabe que cualquiera de los colaboradores pues, puede denunciar, ¿no? Ahí en ese canal de denuncias. Hay un Chief Officer Compliance o hay un área jurídica en donde va a tomar estas medidas, o hay un comité, entonces se pueden adoptar estas medidas en las que ellas van a ser encargados de ponerlo ahora sí en conocimiento aquí en México es un ministerio público, de la policía, ¿no? Eso es lo que estas herramientas y estos estándares internacionales que nos van a servir mucho, que son piedra angular de todo, de esto. En el marco legal mexicano, que les comento, que al final sé que nos ven de otros países, pero propiamente también en México, bueno, tenemos, y hay una pregunta, ¿no? Que se suele hacer mucho, en el sentido de si esto aplica nada más para empresas, ¿no? También para el gobierno. De hecho, debería de hacerse, cada vez se está haciendo más para el gobierno. Sin embargo, esta autorregulación, porque pues también muchas veces estaban como que en el entendido de como yo puse las reglas, yo no las tengo que seguir. Sin embargo, esto no debería de ser así. Hay muchísima corrupción también eso lo sabemos, en gobierno, y como en empresas, ¿no? Entonces, el artículo 25 también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahí establece también cómo es este procedimiento de anticorrupción. No es exclusivo ni para el gobierno ni para las personas morales privadas, por llamarlas de alguna manera, sino que inciden en ambos. Este tratamiento de anticorrupción va a incidir siempre en
esta es aplicable tanto para gobierno, para sector privado. De hecho, debería de hacerse así de esa manera. Debería ser algo, deberíamos de tener esta cultura que creo que cada vez más se está fortaleciendo, pero eso es lo que se conoce como la cultura de la prevención, ¿no? En otros países lo tiene un poquito más avanzado. En México creo que ya se está iniciando cada vez más, pero es esto, ¿no? Anteponernos, adelantarnos un poquito a las circunstancias, como una vacuna de, es que pues, si te enfermas, que no sea de muerte, ¿no? Que sea una gripa y ya. Entonces, eso es lo que se haría, o eso es la cultura de la prevención del delito, del riesgos de cualquier responsabilidad a la que pudiera incurrir alguna empresa. El Código Penal Federal también se utiliza por los delitos en el que deben que puedan incurrir. Aquí es importante resaltar algo. Les había comentado que derivado de junio del 2008 hubo una reforma en la que el paradigma cambió, en el sentido de que únicamente previo a esa reforma estaban las personas físicas, únicamente eran las personas que podían cometer delitos. Ahora también las personas morales después del 2008. Entonces, esto fue así, pero también es estamos todavía como que entendiendo, se vincula y si hay vinculaciones, como les puse ya los casos de HSBC, como les puse los casos de Gas Nieto, como que ha habido empresas, de hecho aquí en el despacho hemos vinculado a personas morales. Sin embargo, todavía no se entiende dentro de una teoría del delito, dentro de una dogmática penal, dentro de la practicidad, cómo es que sucede esto. O sea, todavía estamos muy, este, o incluso los ministerios públicos, o juzgadoras, operadores jurídicos de todos los niveles, como que dicen, oye, pero pues, ¿cómo la empresa solita puede actuar? No, voy a imputarle la conducta al apoderado y también a la empresa. Entonces, como que todavía estamos en ese proceso de adaptación en nuestra mente, de decir si es cierto, tengo que una persona moral por sí sola puede incurrir en un delito. ¿Y cuál es ese delito? Siempre y cuando en el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 421, te marca que siempre y cuando haya un indebido control en la organizacional, inobservancia al debido control organizacional. ¿Qué es esto? Es lo que da la puerta. O sea, este artículo, si ustedes se preguntaban, oye, en dónde está el fundamento para que el compliance penal, o sea, para que tenga cabida? En realidad es un solo artículo, uno solo, que es en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde te establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables, por sus actos, por los delitos, ya sean por medios, te establece varias hipótesis, pero te dice, siempre y cuando se demuestre que hubo que no tenía un debido control organizacional, que esto es el compliance. Entonces, si se tiene incluso, o sea, yo es lo que siempre les recomendaría y que probablemente saliendo de aquí, si dicen eso es con lo que se quedan, está perfecto, porque al final si ustedes tienen un compliance penal, bueno, y eficiente y bien hecho, pero que les llegue como idea, están blindados para que su empresa está blindada en que no pueda imputarle una responsabilidad penal con el compliance penal. ¿Por qué? Porque te dice siempre y cuando no haya un debido control de organización. Eso es algo que deben de ustedes tener en cuenta y que es fundamental. En el Código Penal Federal, en el Código Penal Federal hay un listado por lo que las conductas que va a ser sancionadas una empresa, ¿no? Te establece cuáles son a números, eso se conoce como números clausus. Si no está ahí, dentro de esa hipótesis, en lo que respecta del Código Penal Federal, hay un listado. Y en lo que respecta en el Código Penal para la Ciudad de México, te dice que cualquier
delito. Es decir, el que se quieran imaginar, o sea, que esté en el Código Penal para la Ciudad de México, va a ser una persona jurídica, una persona moral susceptible de responsabilidad penal. Esa distinción o en entidades federativas también cambia. O sea, si es Estado, si es listado o si es abierto. Eso se ha cuestionado también mucho su constitucionalidad, es materia de otro tipo de análisis, pero eso es con lo que les quería decir. El compliance es fundamental, es algo que ustedes pueden utilizar, llevar a cabo. ¿Cómo lo pueden hacer? Adentrándose, conociendo la empresa perfectamente. Y es como si conocemos a alguien, vamos a conocer sus momentos buenos y sus momentos malos. Vamos a conocer que de la empresa hay cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Y esas cosas muy malas, pues y las buenas pueden ser que se hagan malas. ¿Qué voy a hacer si se hacen malas? Pues ya voy a tener un plan de acción. Las malas que puedo hacer si se empeoran, pues ya voy a tener otro plan de acción. Me voy a sentir calmado, voy a ir a dormir con calma porque ya tengo un plan de acción, ya estoy mitigando riesgos, ya lo del canal de denuncias, ya tengo también políticas, tengo protocolos, tengo todo esto, todas directrices, tengo implementadas certificaciones. Hay un aspecto aquí que se me pasó comentarles de la ISO 37001, es certificada, o sea, se pueden certificar esas 7000, no sé si han visto en empresas. Esta empresa tiene, no sé, la certificación de ISO 9001. Esta también, esta no, la ISO 37002 no, pero ISO 37001 sí te pueden certificar. Entonces, son cuestiones de mucha relevancia para que ustedes el día de mañana, si así lo desean, se pueden certificar en eso. Y creo que, como lo habíamos comentado, hoy en día no basta con que la empresa pueda ser funcional o pueda ser redituable, sino que también pueda ser, dentro del marco reputacional, pueda tener cada vez mayor presencia, ¿no? Hoy en día ya la empresa no basta con cubrir o cumplir con una necesidad, sino que esa necesidad, sino que internamente y para afuera esté plena, ¿no? O sea, que como les comentaba, pues pueda tener esos manuales, que pueda tener esas directrices, que pueda tener la garantía de que los empleados estén bien, estén contentos, estén seguros, de que el personal esté protegido, de que la empresa esté protegida. Entonces, eso va a ser fundamental. Y bueno, pues si no hay, si gustan, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, mi querido Mario. Víctor, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Sí. Creo que por demás insistir en que es un tema realmente importante y muy delicado. Sabemos que cada vez la autoridad del gobierno presiona y genera más cargas en responsabilidad solidaria Ujú. sobre nuestros proveedores o nuestros socios comerciales. Y hay temas muy delicados, como el tema fiscal, como el tema de protección civil. A mí me platicaban de una persona que supuestamente está capacitada para poder atender una emergencia, y si a la hora de que va la autoridad a revisar, esa persona no sabe no sé, revivir una persona, aplicar Ujú. la emergencia, ya hay una penalización, ya hay una consecuencia en el tema, el ahora tan nombrado lavado de dinero, el tipo de productos que estamos manejando, los combustibles, el tema laboral, etcétera. Entonces, como compradores tenemos esa gran responsabilidad de participar y ver cómo, utilizando tu palabra, vacunamos a la empresa, cómo hacemos que un profesional se acerque a la empresa, nos dictamine, nos revise y podamos anticiparnos a un problema importante. Entonces, bueno, creo que es un tema muy delicado y que hay que ponerle atención. Tengo algunas preguntas. La primera, Víctor, es ¿de qué delitos puede ser responsable mi empresa derivado de malas acciones de mi proveedor? Ok, sí, ¿de qué delitos? Bueno, esto igual, como lo habíamos comentado, los delitos pueden ser, tenemos que adentrarnos al funcionamiento y a la naturaleza de la compañía. Si nosotros tenemos una compañía en la que seguramente y tenemos un compliance penal. Evidentemente este compliance penal va a servir como este blindaje, va a servir o como la antesala de la inocencia, ¿no? Podríamos decirle de esa manera, porque al final del día, eh,
va a ser ya estos protocolos van a marcar la pauta para que, pues, en realidad la responsabilidad únicamente se quede para la persona física y no para la persona moral, para la empresa. Entonces, los delitos, en el caso y hablando aquí respecto de México exclusivamente, en la Ciudad de México puede ser todos los delitos que están según el artículo 27, son todos los delitos. O sea, pueden ser desde un robo, fraude, abuso de confianza, o sea, puede ser eso directamente imputable a la persona moral. En el caso de la federación, si está involucrado un servidor público o alguna cuestión por el estilo, lo que se hace es remitirse al Código Penal Federal, que es propiamente nada más el listado, el catálogo de delitos que se encuentra ahí inmerso en ese apartado. Pero esa sería la respuesta, ¿vale? Perfecto, gracias. Otra pregunta dice, cuando un proveedor presenta documentación falsa, ¿cómo debemos proceder? Ok, bien. Sí, sin duda. Aquí es muy importante, la verdad es que, y eso sí también es un tema súper importante en el sentido de eh, cómo seleccionar a los proveedores, ¿no? Los proveedores muchas veces decimos, vemos el precio, decimos, este es más barato y entonces fue el que me latió y pues me voy con él. La realidad de las cosas es que sí debemos de tener una serie de filtros internos dentro de la compañía en la que por medio de estos parámetros decidir qué tipo de proveedores vamos a seleccionar, ¿no? O sea, en primer lugar, oye, pues que esté constituido, si tiene una constancia de situación fiscal, si tiene página, tiene seriedad, porque al final del día esto son indicios, son detectores que si nos dicen, oye, pues deposítalo a la cuenta y en la cuenta vemos que está a nombre de una persona física, pues al final pues tenemos ahí también ya la suspicacia, tenemos ahí sospecha de que pues ni siquiera existe, ¿no? Ese proveedor. Entonces, el procedimiento de elegir a un proveedor es fundamental. También hay que establecer filtros. Eso como primer punto. Ahora, ¿qué pasa? Contestando esa pregunta de qué pasa si ya me dio documentación falsa, definitivamente lo que se tiene que hacer es elaborar la denuncia contra esa persona. ¿Por qué? Porque si desde el momento que me doy cuenta, porque si yo utilizo esa información también falsa, puedo estar incurriendo en una responsabilidad, puede ser meterse en un problema que no habla en específico de qué es el documento falso, tildado de falso, pero supongamos que es una factura apócrifa y nosotros la introducimos a nuestro sistema de contabilidad, pues al final vamos a estar incurriendo y metiendo a la empresa en un súper problema. Entonces, si es desde el día uno, establecer esos manuales, esos controles para seleccionar al proveedor. En segundo lugar, también de ver una persona ahí que se encargue también de verificar la autenticidad de esos documentos y al día uno dar aviso a las autoridades. Perfecto, muy importante. Otra Ujú. pregunta dice, entiendo que el Master Agreement que se firma entre el proveedor y el cliente es el que rige la relación comercial. ¿Qué pasa cuando el proveedor argumenta cláusulas de otras leyes para justificar algún cambio? ¿Lo puede hacer? Sí, en realidad lo que se tiene que hacer, todos los contratos deben de tener una cláusula que es de jurisdicción y competencia y de las leyes aplicables. Entonces, no podemos decir de firmar con una persona y decir, pero me interesa tener regulación de Taiwán y también de China y de Brasil y de México y de... No, al final del día podemos pactar que sea bajo las leyes aplicables de Colombia, de Argentina, de México, de donde queramos, pero debe ser uniforme. Por un lado, también ahora la jurisdicción o los tribunales a los que podemos acudir en caso para dirimir una controversia, también puede ser distinto. No necesariamente tiene que ser la misma ley o las leyes aplicables bajo el mismo esquema de jurisdicción. ¿A qué me refiero? Puede ser que el contrato esté elaborado bajo una normatividad derecho de Colombia, pero nos vamos a someter entonces para dirimir cualquier controversia a los tribunales mexicanos, por ejemplo. Eso es por poner un ejemplo. Pero sí, definitivamente debe ser uniforme cuando se trate de establecer cláusulas en los contratos. Otra pregunta dice, ¿de qué delitos pueden ser responsables las personas morales?
¿De qué delitos pueden ser responsables las personas morales? Sí, pues bueno, pues como les comentaba, en México se hace esa distinción. Si es en la Ciudad de México, se tiene que todos los delitos. O sea, incluso hay casos muy interesantes en los que tuvimos uno que, pues una escuela que logramos vincular a proceso en el que pues impartía educación pública sin el registro, ¿no? Entonces, eso fue como algo que fue el primer delito que se vinculó en el Estado de México por esa conducta, pero que la verdad fue muy satisfactorio porque pues tú puedes vincular a una persona moral por lo que sea, pero también puede, por eso, por lo mismo se abarca el grado de responsabilidad de una empresa moral, que debe de ser muy celosa en la observación de todos esos aspectos, ¿no? Perfecto. La siguiente es más bien un comentario. No Sí. solo es importante el tema de compliance, solo en el tema de abastecimiento, también aplica a las operaciones de comercio exterior. Por eso es muy importante el due diligence en implementación en las operaciones. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Pues al final el compliance abarca todas las materias, no es únicamente exclusivo para penal. Yo di ahí la referencia y o situé la relevancia en cuanto a que pues de alguna manera se blinda ese aspecto de la responsabilidad penal, pero definitivamente en cualquier materia, o sea, incluso también le puse el ejemplo de los contratos, de hacer un due diligence exhaustivo en materia contractual. En comercio exterior definitivamente hay Incoterms, que estas famosas son estas directrices para efecto de determinar quién tiene responsabilidad de entre las navieras, porque que es muy interesante también definitivamente, pero y hay mucha normatividad al respecto que definitivamente se tiene que analizar, pero propiamente el compliance lo hay que utilizarlo para todas las materias. Perfecto. Una pregunta más. ¿Cómo se puede evitar el riesgo para que una empresa, persona moral, sea sancionada? Con el compliance, como lo hemos señalado, aplicando un compliance, que conociendo la empresa, viendo qué es lo que más le duele a la empresa, dónde puede incurrir ahí, en algún delito y blindarlo. O sea, te hacer como esos parches, ¿no? O sea, definitivamente, como le decimos, puede haber una recomendación general, pero no puedo yo decir o no podemos decir, no hay una fórmula general para todas las empresas porque todas funcionan distintos, todos tienen un objeto social distinto y todas tienen también ahí puntos débiles distintos, pero con el compliance se soluciona. Una pregunta más. ¿Qué ocurre cuando la jurisdicción está bajo un estado y su legislación civil no establece una figura legal que sí establece el Código Civil Federal? ¿Puede aplicar lo que dice el CCF? Sí, o sea, al final del día, Código Civil Federal es supletorio, da esas bases siempre. El único requisito para que opere una supletoriedad es que esté una figura inmersa en la legislación local, es decir, no puedes tampoco inventar, o sea, traspolar una figura que no está en una legislación local directamente de la federal, sino que sí debe de estar prevista, pero el máximo, el mínimo lo está dando la legislación, el Código Civil Federal. Perfecto. Ok. Bueno, no tenemos ya más preguntas. Agradecerte mucho, querido Mario, volver a agradecer mucho a Procar. Al final, agradecerles a todos por su tiempo y atención y pues ojalá les haya servido estas recomendaciones para en un futuro las puedan llegar a aplicar ahí en sus actividades. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Un tema muy importante, es un tema muy delicado, es un tema que debemos de tener presente y estar actuando en este momento. Muchísimas gracias por tu experiencia. Y muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias.